Hola chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial. Para el día de hoy vamos a hacer un hermoso neceser. Lo voy a utilizar, lo voy a hacer en este hilo macramé 2 milímetros de grosor y voy a utilizar también este tono blanco. ¿Listo? No voy a utilizar mucho, o todo va a depender del grande del cual lo queramos hacer. Yo lo voy a hacer aproximadamente de 15 centímetros. Voy a tejer con un gancho número 2, que es el que uso normalmente para este macramé. Vamos a iniciar. También voy a utilizar un botoncito para la parte de arriba. Vamos a iniciar con este color que va a ser el de base y vamos a iniciar elaborando una cadena de 15 centímetros. Vamos a trabajar con múltiplos de 4. Lo primero es nuestro nudo deslizado. Voy a acercar un poquito la cámara para que lo puedan observar mejor la puntada. Entonces vamos a iniciar a levantar nuestras cadenas 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, y así van a seguir tejiendo hasta que tengan el largo que ustedes deseen. ¿Listo? Yo lo voy a hacer aproximadamente de 15. Voy a colocar 4 más. 1, 2, 3 y 4. Levanto 1, 2, 3 cadenas y aquí en la cuarta punto alto. En la siguiente punto alto. Cadena de separación, me salto un punto de base y en el siguiente punto alto. Punto alto y punto alto. Voy a trabajar grupitos de 3 separados con una cadena. Cadena de separación, me salto una de base y en la siguiente punto alto. 1, 2 y 3. Cadena de separación y nuevamente me salto uno de base y en el siguiente 1, 2 y 3. Una cadena de separación, me salto una cadena de base y en la siguiente punto alto. En las dos que siguen 1, 1 y ya tengo los 3. Cadena de separación y así voy a seguir repitiendo hasta llegar al final. Luego les explico cómo vamos a continuar. Aquí en el final, chicas, miren, lo que voy a hacer ahora es levantar 1, 2 cadenas y aquí donde terminé con el último punto voy a hacer punto alto. Y en el siguiente un punto alto y llevo 2. En este último punto alto y son 3. Cadena de separación y en estos siguientes 3 vuelvo a levantar un punto alto en cada punto anterior, solo que va a ser del otro lado. 2 y en el siguiente 3. Cadena de separación y en los siguientes 3 un punto alto en cada punto. 1, 2 y 3. Nuevamente cadena de separación y así voy a continuar hasta terminar toda esta parte. ¿Se dan cuenta? Es repetir lo mismo, solo que del lado contrario. Así. Muy fácil de realizar. Aquí, chicas, he llegado al otro extremo. Ahora para cerrar la vuelta nuevamente 2 cadenas y voy a cerrar en 1, 2 en la tercera cadena. Allí cierro con punto deslizado y me ha quedado así. Ahora para la siguiente vuelta vamos a repetir lo mismo. 1, 2, 3 cadenas
en el punto alto que sigue, un punto alto, en el punto alto que sigue, punto alto, cadena de separación y en los siguientes 3 punto alto en cada punto anterior, 1, 2 y 3, cadena de separación en estos 3 nuevamente, 1, 2 y 3, y así vamos a continuar esta vuelta exactamente de la misma manera que hicimos la anterior. Ya saben que al finalizar cerramos con 2 cadenas y en la tercera cadena de las 3 que levantamos, igual acá 3 puntos altos, 2 cadenas y continuamos con los 3 puntos altos del siguiente lado. Luego que terminemos esta vuelta, pues vamos a cambiar al tono blanco y vamos a hacer la siguiente puntada. Entonces vamos a continuar así de la misma manera. Aquí al final, chicas, cerramos, cortamos la hebra y ahora vamos con el tono blanco. Aquí en el primer punto voy a entrar con mi hebra blanca y ahí. Aquí mismo voy a hacer 1, 2 y 3 lazadas en mi gancho. Me voy a ir a este punto que dejé de separación aquí abajito, aquí en este. Voy a entrar aquí. Entro, saco y empiezo. Saco 1, 2, 3 y 4. Y voy a irme aquí atrás. En el segundo punto, recuerden que son 3 en la parte de atrás, voy a tomar el segundo. Y un punto bajo. En el tercero, un punto bajo. Y en este espacio de la cadena, ahí punto bajo. Repito, en el espacio del punto, cadena, un punto bajo. Ahí, vuelvo y lazo 1, 2 y 3. Y el siguiente espacio de aquí abajito, entro, saco y paso por 1, por 2, por 3 y por 4. Vuelvo y tomo el segundo punto, que sería este. Y punto bajo. Voy al siguiente, que sería este, y nuevamente punto bajo. En el espacio de la cadena, punto bajo. Y repito, 1, 2 y 3 lazadas. Tomo este que sigue, entro, saco y paso por 1, por 2, por 3 y por 4. Tomo nuevamente el segundo de atrás, punto bajo, en el siguiente punto bajo y en el espacio de la cadena punto bajo. Y me va a ir quedando así. Entonces vamos a continuar. Repito, 1, 2 y 3. Voy aquí al siguiente espacio de la cadena, saco y voy a pasar por 1, por 2, por 3 y por 4. Tomo el segundo punto de atrás y punto bajo y en el último punto bajo. En la cadena de espacio un punto bajo. Y ahí. Voy a repetir nuevamente. 3 lazadas, este punto de aquí, doblo, entro, saco, paso por 1, por 2, por 3, por 4. En la segunda cadenita o en el segundo punto de atrás, un punto bajo, en el último punto bajo y sobre la cadena de espacio punto bajo. Y así vamos a continuar por toda la vuelta. ¿Listo? Hasta terminarla. Es muy sencillo de realizar. Voy a repetir una vez más, 3 lazadas. Tomo el siguiente punto, cadena, ahí. Entro, saco, paso por 1, por 2, por 3 y por 4. En la parte de atrás tomo el segundo punto, punto bajo, en el siguiente
punto bajo y en el espacio punto bajo. Y es todo lo que vamos a realizar. Bueno, miren chicas, ya he terminado la vuelta por ambos lados. Listo, cerramos al finalizar con un punto deslizado. Aquí termino y aquí donde inicié deslizo. Listo. Ahora esta siguiente vuelta vamos a hacerla en puntos bajos. Bien, voy a entrar aquí y punto bajo. Voy al siguiente, punto bajo, en el que sigue punto bajo y me voy a ir por toda la vuelta realizando punto bajo. Bien, voy a marcar el primer punto que realicé para no perderlo. Ahí está. Y continuamos. Toda la vuelta solo en puntos bajos. Una vez terminemos esta vuelta, les digo cómo vamos a continuar. Que de hecho es repetir lo mismo. Vamos a realizar 2 vueltas en este mismo tono, así como las realizamos acá. Ya sería repetir y repetir lo que hemos hecho. Así nos vamos a ir por toda la vuelta. Bueno, al finalizar cerramos con punto deslizado y miren cómo nos va a quedar. Queda muy bonito. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. 2 vueltas en este color que estamos utilizando, que es nuestro color principal. Entonces voy a entrar aquí, donde tengo mis 3 puntos altos. Listo, entonces aquí a la dirección de él busco 1, 2 y 3. Entonces sería aquí. Entro, paso mi hilo, queda un poco cerrado y levanto 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, una cadena de separación, un punto de base y en el siguiente punto alto, en el que sigue punto alto y en el que sigue punto alto. Entonces ya tengo mis 3 puntos altos, mi cadena de separación y así voy a continuar hasta tener mis 2 vueltas en este tono. Recuerden que estoy repitiendo lo mismo que hice al principio, 3 puntos altos con cadena de separación. Me salto un punto y en el siguiente 3 puntos altos, 1, en el siguiente 1 y en el siguiente 1. Cadena de separación, me salto un punto de base y un punto alto, segundo punto alto y tercer punto alto. Así hasta terminar toda la vuelta. Continuamos con la siguiente vuelta. Ya tengo la primera. Ya saben que para la segunda vamos a repetir lo mismo. 3 cadenas, el siguiente punto alto, un punto alto, en el que sigue punto alto, cadena de separación y en los siguientes 3 un punto alto en cada punto. Y esta es la segunda vuelta. Así vamos a continuar hasta terminar toda nuestra vuelta. Bueno, ahora volvemos a iniciar, chicas, con nuestra hebra blanca y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Bien, entonces voy a entrar aquí al primer punto alto. Ahí. Paso mi hebra y ajusto. Ya, que me va a contar como un punto bajo. ¿Listo? Tomo 1, 2, 3 lazadas. Y voy a este punto de aquí, ven, así entro, saco y ahora empiezo a sacar por todas las hebras, 1, 2, 3 y 4. Tomo el segundo punto
y punto bajo, el último punto y punto bajo, y sobre el punto cadena un punto bajo. Ahí. Ahora o nuevamente voy a este de acá, saco y empiezo a pasar por una, por dos, por tres, y eran 4, entonces me salto una vuelta, 3. Nuevamente repito, 1, 2, 3 y 4. Tomo el segundo punto de atrás y punto bajo, en el siguiente un punto bajo y en el último, que sería la cadena, punto bajo. Y eso es lo que voy a repetir, chicas, por toda la vuelta. Si se dan cuenta, es lo mismo que hice acá. Luego, terminando esta vuelta, pues pasamos una vuelta en puntos bajos, un punto en cada punto de estos. ¿Listo? Y así, chicas, vamos a continuar hasta darle la altura que nosotras deseemos o que necesitemos. En mi caso, yo lo voy a hacer de un alto total de 10 centímetros. Voy a levantar 10 centímetros y luego les explico cómo hacemos la tapita de arriba. Bueno, chicas, les muestro, miren, ya aquí tengo el alto que necesito. ¿Listo? Son 10 centímetros que tengo de alto. Ahora voy a centrarme, voy a tomar más o menos el centro de aquí y voy a hacer lo siguiente: un punto bajo, y voy a hacer puntos bajos en todo el centro. Voy a hacer aproximadamente 10 puntos bajos. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí. Se ve un poquito más allá, entonces voy a tejer 11 y 12 puntos bajos. Levanto una cadena y en el primer punto nuevamente un punto bajo, en el siguiente punto bajo y vuelvo a repetir mis 12 puntos bajos, uno en cada espacio o en cada punto anterior. Ya saben que me tiene que quedar la misma cantidad de puntos. En este caso pues son 12 puntos bajos. Voy a continuar aquí, 12 puntos bajos en total. Listo, levantamos una cadena y giramos. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. ¿Cómo las voy a hacer? En el primer punto no voy a tejer nada, voy al segundo y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me salto este y en el último tejo el 10. Levanto una cadena, en el primero no hago nada, en el segundo punto bajo. Continúo haciendo puntos bajos, punto bajo, punto bajo, punto bajo. En este no hago nada, salto al último punto bajo, una cadena, volteo y continúo. En el primero no hago nada, en el segundo el punto. Y así vamos a continuar. Aquí no hago nada, en el siguiente punto bajo. ¿Listo? Una cadena y esta va a ser la última vuelta de disminuciones. En el primero lo salto, en el segundo punto bajo. Tengo 1, 2, 3, aquí no hago nada y en el último el cuarto. Levanto una cadena, giro y aquí hago 1, 2, 3 y 4.
4 cadenas, cierro con punto deslizado, levanto una cadena, giro y dentro de la cadena hago 1, 2, 3, 4 puntos bajos y vamos a cortar la hebra. Ahí está. Voy a deslizar aquí donde realicé mi último punto bajo. Ahí está. Y esta colita pues la vamos perdiendo dentro del tejido. La vamos ocultando hasta que ya no quede nada o hayamos ocultado una parte suficiente. Cortamos el sobrante y listo. ¿Ven? Ahora aquí en esta parte voy a colocar mi botoncito. Ahí lo voy a colocar con mi hilo. Después de que haya medido, chicas, pues colocamos lo que sería nuestro botón, o no sé si quieran utilizar un broche, ya eso es opcional. ¿Listo? Entonces colocamos aquí hasta que quede fijo. Pueden utilizar, si quieren, chicas, el mismo hilo con el que vienen tejiendo o hilo normal. Se me enredó un poquito, pero ya ahí quedó fijo. ¿Listo? Entonces solo es abrochar y listo. Entonces, chicas, es así como ha quedado mi neceser. Ahora les doy otra opción. Si quieren colocar cierre, pues le colocan su cierre en la parte de arriba y de igual forma les va a quedar muy hermoso. Bueno, no siendo más, chicas, espero que este tutorial sea de su agrado y espero verlas en un próximo tutorial.